Mi nombre es Daniel, brasileño, 34 años, y lo que me pasó no tiene poesía, solo desgaste. Alquilé un apartamento amueblado en la calle de Alcalá, entre las estaciones Sevilla y Retiro. Fachada con balcones de hierro, portón antiguo, ascensor de reja que cierra con un empujón seco. El pasillo es estrecho, de azulejo gastado y olor a cera. La administradora me entregó las llaves con un comentario que, en el momento, me sonó a protocolo, pero hoy repito palabra por palabra. Si hay ruidos en la noche, no te extrañes. Los edificios de aquí conversan. Ella rió sola. Yo reí de vuelta. Era mi primer alquiler en España. Quería que todo fuera normal. El apartamento tenía lo básico. Una sala con sofá gris, estante bajo, mesa rectangular de madera marcada por vasos antiguos, cocina pequeña con extractor ruidoso y azulejo blanco, baño con bañera corta, dormitorio matrimonial y un segundo cuarto, cerrado. La puerta pintada de blanco con un tono ligeramente diferente al resto, como si hubiera recibido capas y capas de pintura encima de algo anterior, sin picaporte común. En su lugar, un cilindro de latón con llave triangular que no me dieron. En el inventario adjunto al contrato, el cuarto aparecía como desactivado. Solo eso. El síndico, un señor bajo llamado Casimiro, explicó que era un antiguo cuarto de costura, usado por una inquilina en los años 70, y que su familia mantenía el contenido de carácter personal. Le pregunté si había algo peligroso dentro. Dijo que no. Es solo un lugar que quedó como quedó, fue la frase. Las primeras noches fueron normales. Me extrañó el patio de luces, el pozo interno por donde sube el aire y bajan las conversaciones. Escuchas pedazos de vidas de gente que no conoces. Ollas en el octavo, radio en el quinto, una tos seca que identifiqué en el tercero. La ciudad tiene un ruido de fondo propio, sirenas largas, pasos apurados en la acera, algún músico probando notas al final de la tarde. Acepté todo como parte del paquete. Puse mis cosas en la sala, conecté el router, hice una videollamada con mis padres. Me preguntaron si estaba feliz. Les dije que sí. En la cuarta noche, desperté con un sonido que, al describirlo, siempre parece mentira. Muebles arrastrando. Era como si alguien empujara un armario pesado por el suelo, deteniéndose y retomando, con ese raspar largo de madera cansada contra madera. El reloj de mi celular marcaba las 3:11. Me quedé quieto en la cama, conteniendo la respiración, tratando de localizar de dónde venía. Mi mente corrió al lugar obvio, el vecino de arriba, solo que el sonido no tenía el eco del techo. Era más presente, más interno. Seguí inmóvil, haciendo esa fuerza ridícula de los músculos que creen que tensar el cuerpo sirve de algo. El arrastre duró unos 40 segundos y terminó con un golpe seco, como mueble contra la pared. Me levanté, fui a la sala, apoyé la oreja en el techo, luego en el suelo, luego en la puerta de ese cuarto cerrado. Ni siquiera necesité pegarla para saber que venía de ahí. La madera fría de la puerta contenía el sonido dentro, como si lo absorbiera. Extraño, pero explicable. Dilatación, viento en el pozo, cañerías, qué sé yo. Volví a la cama y repetí eso hasta dormir. Al día siguiente, le pregunté a Casimiro en el hall, ¿el de arriba puede estar moviendo muebles de madrugada? Hizo un gesto con la mano, una negativa acompañada de una sonrisa sin diente. El de arriba no vive nadie desde mayo. Nadie vive arriba desde mayo. Era septiembre. Bromeé. ¿Los edificios conversan? Encogió los hombros. A veces recuerdan. Me aferré a 2 explicaciones. La primera, que el sonido venía del pozo interno, rebotado de otro apartamento. La segunda, que era cosa de mi cabeza despertando en medio del ciclo de sueño. Compré tapones. En la quinta noche, los tapones transformaron todo en un zumbido acolchado. Y fue ahí cuando la cosa empeoró, porque la ausencia de ruido externo realzó el de dentro. A las 3:03, el arrastre empezó de nuevo, ahora más corto, como si alguien probara desplazamientos pequeños de un mueble grande. 30 centímetros. Pausa. Otros 30. Pausa. No era aleatorio. El patrón hizo que mi corazón latiera encajado en el ritmo.
Me senté en la cama. Miré el rectángulo de luz de la puerta del cuarto desactivado, recortado en el pasillo oscuro, y tuve una certeza que no es lógica. Alguien estaba organizando algo ahí dentro. Pensé en los objetos personales de esa familia, en el cuarto de costura, en maniquíes de sastre siendo empujados, en cajas de tela. La mente llena lo que el ojo no ve con memorias prestadas. Trabajo con edición de audio. Abrí la aplicación en el celular y lo dejé grabando, apoyado en la puerta blanca. Al día siguiente, con la luz del sol entrando por la ventana de la sala, lo escuché. El archivo tenía 52 minutos. Hasta los primeros 21, solo ruido de piso. Luego vinieron 3 ruidos puntuales, como golpes con la base de un objeto en el suelo. Después, el arrastre, el mismo que había escuchado en la noche, solo que, en medio de él, algo más. Pasos, no pasos de tacón, ni carrera de niño. Pasos pesados, regulares yendo y volviendo, con una cadencia mínima de quien mide distancias. El micrófono del teléfono no es bueno, pero mi oído reconoce patrones. Llevé el archivo a la laptop, filtré frecuencias. El espectro mostró líneas repetidas en el grave. No eran cañerías, no era agua, era fricción y peso. Llevé otra vez el asunto al síndico. Esta vez tardó en responder. Abrió su cuadernito. Lo hojeó sin mirar lo que hojeaba. Ese cuarto, mejor no lo toques, dijo. Le respondí. No quiero tocarlo. Quiero dormir. Respiró hondo. Hubo una inquilina antes de la democracia. Costurera. Trabajaba para una tienda de la Gran Vía. Su marido desapareció. Decían que huyó. Decían que se lo llevaron. Ella se quedó, sola, cosiendo de madrugada. A veces, cuando el edificio estaba en silencio, oíamos la mesa de corte, las ruedas del maniquí, la silla, y sus idas y venidas. Después el apartamento pasó a sobrinos. Nunca abrieron el cuarto. La empresa lo mantiene así. Se pasó la mano por el bigote como si eso fuera toda la explicación. Para mí, era solo un telón de fondo triste. Convertí el miedo en rutina. Puse a grabar todas las noches y, en la mañana, recuperaba el archivo. Lo ponía unos minutos en acelerado. Marcaba horarios en un cuaderno. 2:57, 3:12, 3:50. Los intervalos parecían ajustarse a mí. En el 8º día, curiosidad es el nombre que le dieron a la idiotez, pegué la oreja en la madera y susurré pensando que me sentiría ridículo después. ¿Quién está ahí? No recibí respuesta, claro. Solo que, en la madrugada siguiente, los pasos empezaron antes, a las 2:41, y se detuvieron en el mismo punto de la puerta donde había apoyado la cabeza. El detenerse es lo que más me sacó de lo normal. No fue un cese simple. El silencio que vino tenía calidad de espera. Inventé problemas en el trabajo para justificar el cansancio. Hablé con mi madre en Brasil y le dije que era por el uso horario. El cuerpo, sin embargo, cobra caro a quien se miente a sí mismo. Estaba tenso, irritable, comiendo mal. Un día, en el supermercado, derramé una red de cebollas al suelo y casi lloré de rabia. No era por las cebollas. Era por la idea fija de que, esa noche, el ritual se repetiría y yo sería testigo pasivo. Volví más temprano a casa. Crucé el pasillo y me detuve frente a la puerta blanca. El barniz tenía pequeñas burbujas. La pintura, en lugares, parecía abombada en círculos, como si hubiera cubierto clavos o tornillos. En el zócalo, algunas marcas oscuras, diagonales, que daban la impresión de algo rascando de abajo hacia arriba. No animales. Eran líneas más largas y espaciadas, como de objetos siendo inclinados. Bajé el rostro. Sentí un leve olor a naftalina mezclado con óxido. La madera devolvió un frío seco. A las 01:17 me desperté sin ningún sonido. Me quedé mirando el techo esperando. Nada. A las 02:05 nada. A las 02:33 nada. A las 02:58 nada. El silencio prolongado, cuando te acostumbras a una desgracia repetida, se convierte en otro tipo de violencia. Me levanté, fui a la cocina, llené un vaso de agua, volví por el pasillo oscuro, sin encender la luz, porque la penumbra da una falsa sensación de que estás menos ahí. Me detuve sin planearlo.
con la mano apoyada en la puerta del cuarto cerrado. Estaba helada. Retrocedí un paso, medio riéndome de nervios, y fue en ese retroceso que escuché, por primera vez, un sonido que no es el de arrastrar ni el de pisar. Es el sonido de tela rozando tela. Un frrt seco, como paño grueso siendo recogido. Después de eso, un clic pequeño, metálico, muy bajo, que solo conozco porque mi padre tenía una máquina de coser antigua en su casa. El diente que encaja en la cremallera cuando levantas el prensatelas. Dejé de respirar. El cerebro, que adora coser explicaciones, la tejió en el acto. Alguien estaba ajustando una máquina detrás de la puerta. El impulso fue automático. Tomé mi celular, activé la linterna, apunté la luz a la mínima rendija entre la puerta y el suelo. No se ve nada por ahí, solo el rectángulo delgado de polvo. Aún así mantuve la linterna encendida, como si la luz pudiera torcer lo que ya había decidido no ser real. La luz hizo aparecer pequeñas fibras de tejido pegadas en el zócalo, grisáceas, casi invisibles. Me agaché. Fue cuando el arrastre volvió, corto y directo, y se detuvo exactamente donde estaría mi cabeza si la puerta se abriera. Retrocedí. Golpeé la espalda contra la pared del pasillo. Dejé caer el celular. La linterna giró y dibujó sombras altas y absurdas del mueble del recibidor. Todo se volvió muy grande de repente, y yo, más pequeño. Necesitaba un tercer elemento, alguien de carne y hueso que confirmara que eso no era solo mío. Invité a Teresa, colega del trabajo, a tomar un vino en mi casa. Ella, madrileña, risa fácil, cero paciencia para supersticiones. No le dije nada de ruidos. Quería ver qué percibía sin sugerencia. Llegó a las 22 horas con un tempranillo barato. Hablamos de plazos, de chistes internos de la oficina, de fútbol. Miró la puerta blanca sin ceremonia. ¿Qué hay ahí? Bromeé. Un portal a otra dimensión, pero solo se abre de noche. Ella rió. Pues invítame cuando abra. A la 1:10 aún reíamos. A la 1:30 el vino se había acabado. A la 1:47 una copa vacía rodó sobre la mesa y pensé que la noche terminaría normal. A las 2:12, en medio de un silencio de conversación, la silla de dentro del cuarto rasguñó el suelo. No dije nada. Miré a Teresa y observé su rostro como quien espera una señal. Ella, que estaba de cara a la ventana, cerró la boca en medio de una frase y giró lentamente los ojos hacia el pasillo. No preguntó, ¿qué fue eso? No fue automático así. Se quedó quieta, como si evaluara lo que su cuerpo acababa de registrar. 7 segundos más y vino el segundo arrastre. Puso la copa con cuidado en la mesa. ¿Hay alguien ahí dentro? Negué con la cabeza. Es el cuarto cerrado. Se levantó con ese cuidado de no tirar nada en casa ajena y caminó hasta la mitad del pasillo. Se detuvo. Inclinó el cuerpo un poco hacia adelante, como quien escucha una llamada. Está a la misma altura que la sala, dijo, y hasta hoy coincido. No era en el techo ni en el piso. Estaba ahí, en el eje de la casa. ¿Tiene una llave? No. ¿Y por qué no tiene? No quise entrar en la historia de la familia, del síndico, de la administradora. Solo dije, porque dijeron que no se abra. Ella rió sin humor. Hombres. Y se quedó un rato más allí, quieta. Noté que se le erizaban los vellos del brazo. Ella misma lo notó. Mira. Y rió otra vez, pero ahora con un retraimiento. El tercer arrastre fue el más corto, como un ajuste final. Teresa respiró por la nariz, despacio, y susurró, sin mirarme. Sea lo que sea, está haciendo sitio para algo. Cuando se fue, quise creer que la presencia de otra persona había normalizado la casa. Mentira. A las 3:37, el cuarto entero parecía ocupado por la espera. Lo que fuera que estuviera ajustando muebles había terminado el trabajo, y estaba parado. Sabía que estaba parado porque el silencio volvió con peso. Sentía como si el aire hubiera cambiado de densidad. Me acosté, ojos abiertos, y entonces ocurrió el detalle que me rompió. Pasos, pero no de esa cadencia pesada de antes. Pasos ligeros, cortos, que salieron del cuarto, atravesaron el pasillo y se detuvieron fuera de mi cuarto. Quien vive solo siente inmediatamente cuando un cuerpo entra en su territorio. Lo sentí, y el frío en la espalda vino con ello.
El sonido se detuvo y quedó solo la presencia, que es un nombre que le damos al miedo cuando se pone un contorno. No abrí la puerta. No hablé con nadie. Quería desaparecer dentro del colchón. Allí quedamos, yo y aquello, a ver quién cedía primero. El cuerpo decidió por mí. Me dormí. Al día siguiente encontré a Casimiro en el patio interior, colgando un trapo en la ventana de la portería. Me miró con una comprensión antigua, como quien ya vio a otras personas pasar por el mismo desgaste. ¿Dormiste? Dije que sí, por decir. Asintió con un cansancio distinto. La señora que usó ese cuarto, cuando se quedó sola, reorganizaba todo. Noche sí, noche no. Decían que, cuando faltaba la luz, encendía velas y seguía empujando la mesa de corte, los percheros, las cajas, como si esperara que alguien volviera y necesitara espacio. Pregunté, ¿alguien? Frunció el ceño como buscando la palabra correcta, y entregó la peor, los que ya se habían ido. Volví al apartamento y apoyé de nuevo la palma en la puerta. La madera, esta vez, estaba tibia. No es figura retórica, tibia. Y fue entonces cuando me di cuenta del error que vengo repitiendo hasta ahora. Trato todo esto como si el lugar fuera algo externo a mí, una casa con maniquíes de costura y cajas invisibles. Pero lo que empezó a empujar muebles aquella madrugada pasó a medir otra cosa, mi disponibilidad. El cuarto no necesitaba llave, necesitaba permiso. Y, de algún modo, yo ya lo había dado. Nunca fui de creer en nada más que lo que se puede medir. Trabajé años con audio, micrófonos, espectrogramas. Siempre pensé que el oído humano se equivoca, pero la máquina no. Por eso empecé a registrar todo. En el fondo todavía creía que aparecería una explicación lógica, eco, vibración, tubería. Pero cuanto más grababa, más enterraba esa esperanza. El primer registro que realmente me desarmó ocurrió en una madrugada de martes. Había dejado el grabador apoyado en la puerta del cuarto cerrado y me fui a dormir a la sala, a propósito, para ver si el sonido sonaba diferente desde allí. A eso de las 3:15, el arrastre comenzó. Cuando lo escuché al día siguiente, percibí que en medio del ruido de mueble raspando el suelo, había algo más. Entre un movimiento y otro, un sonido bajo, seco, inconfundible. Una tos. No era un silbido, no era interferencia eléctrica. Era una persona tosiendo al otro lado de la puerta. En el momento en que lo escuché, me quedé helado. El primer pensamiento fue absurdo. Hay alguien atrapado ahí dentro. Pero eso no tenía el menor sentido. Esa habitación había estado cerrada con llave durante décadas, según el síndico. Y, aunque alguien la hubiera invadido, ¿cómo sobreviviría sin comida, sin agua, sin ventana? Nada encajaba, pero el audio estaba ahí. Cuanto más lo repetía, más humano sonaba. Fue después de eso cuando empecé a perder la estabilidad. Madrid seguía igual, pero para mí la ciudad se había convertido en un fondo opaco. Caminaba por las calles como si hubiera una pared invisible entre mí y los demás. Los sonidos de la ciudad, pasos apresurados, autobuses frenando, gente hablando alto en bares, llegaban amortiguados, como si el único sonido verdadero fuera el que venía de esa puerta blanca. Todo lo demás parecía decorado. En el trabajo empecé a fallar en cosas tontas. Olvidé guardar archivos, entregué una edición con cortes equivocados. Mis compañeros se rieron. Dijeron que era la zona horaria, que pronto me acostumbraría. Yo solo podía pensar, si ellos escucharan lo que yo escucho, no se reirían. La noche del jueves decidí que iba a enfrentarme de una vez. Llené una botella de vino, me senté en el pasillo frente a la puerta y dejé el grabador encendido. Esperé. A las 00:07, el arrastre comenzó. Ya medio ebrio, hablé en voz alta. ¿Quién está ahí? El silencio que vino después fue pesado, como si tuviera densidad. 5 minutos sin nada. Casi me relajé, pensando que había alucinado. Pero entonces llegaron 3 golpes secos en la madera. Toc, toc, toc. Del otro lado, precisos, cadenciados. Una respuesta. No recuerdo haber sentido miedo así antes. No fue sobresalto, fue un miedo profundo, físico, que empezó en el estómago y se extendió como fiebre. Me quedé paralizado, mirando la puerta, intentando convencer a mi cuerpo de que se levantara, pero no pude.
Solo después de mucho tiempo, con la garganta seca y los ojos ardiendo, me arrastré hasta el sofá y me dormí de puro agotamiento. Al día siguiente hablé otra vez con Casimiro, el síndico. Escuchó todo en silencio, rascándose el mentón. Al final dijo solo, mejor no seguir preguntando, y se alejó. No intentó negar, no se rió, no me llamó loco, solo me pidió que parara. Eso me perturbó aún más. 2 días después invité a Teresa, mi compañera de trabajo, a mi casa. No le dije nada del cuarto. Quería ver si lo notaría por sí misma. Hicimos una cena sencilla, bebimos vino, conversamos. A las 2 de la mañana, en medio del silencio, empezó el sonido. Un arrastre largo, viniendo directo de la puerta cerrada. No dije nada. Miré a Teresa. Se detuvo en medio de la frase. Giró la cabeza despacio y contempló el pasillo. ¿Qué fue eso?, preguntó. Intenté disimular. Debe ser el vecino. Se levantó y caminó hasta la mitad del pasillo. Quedó allí, inmóvil, mirando la puerta blanca. Luego apoyó la palma en la madera. Al retirarla me enseñó el brazo. Los vellos estaban erizados. Río nerviosa. Aquí hace frío. Mucho más frío. En ese instante sonó otro arrastre. Más corto, como si alguien empujara la silla unos centímetros. Teresa respiró hondo y susurró, casi sin querer. No está vacío. No está vacío. Esas 3 palabras fueron como un sello en el aire. Era la confirmación que no quería, pero necesitaba. No estaba solo en mi cabeza. Otra persona lo sentía. Teresa durmió en la sala, en el sofá cama. O al menos lo intentó. Me desperté a medianoche con ella moviéndose. Fui hasta allí. Tenía los ojos abiertos y la respiración acelerada. ¿Lo escuchaste?, le pregunté. Asintió. Guardó silencio unos segundos y murmuró. Está haciendo espacio para nosotros. Eso me destrozó. Quise creer que lo dijo sin pensar, que era solo una impresión. Pero la frase se quedó martillando en mi cabeza. A la mañana siguiente fui a abrir la puerta para recoger el periódico en el vestíbulo. Y vi lo imposible. La puerta blanca estaba ligeramente entreabierta, solo 1 centímetro, pero suficiente para mostrar que la cerradura ya no sujetaba. No la toqué, no me atreví. Me quedé parado mirando ese mínimo hueco de oscuridad. Debería haber huido cuando vi esa rendija esa mañana. Cualquiera sensato habría hecho las maletas y buscado otro lugar para vivir. Pero no, me quedé, porque en el fondo ya estaba atrapado, aún con la llave de la puerta principal en el bolsillo. No era el apartamento lo que me retenía, era la necesidad de saber. Pasé el día entero fuera, vagando por las calles de Madrid como un fantasma. Entré en cafés, me senté en bancos de plaza, subí y bajé estaciones de metro sin rumbo. Pero en cada rincón de la ciudad, el sonido del arrastre me acompañaba, resonando en el fondo de la cabeza. Cuando volví a la calle Alcalá, el sol ya había caído. El edificio me pareció más grande que nunca, como si hubiera crecido mientras yo estaba fuera. Subí por el ascensor de reja, cada crujido del mecanismo sonando como una advertencia. Cuando la puerta del apartamento se abrió, lo sentí de inmediato. El aire estaba distinto, pesado, húmedo, como si alguien hubiera pasado todo el día respirando allí dentro. Las cortinas estaban inmóviles, pero había una sensación de movimiento invisible, como si algo acabara de esconderse al oír la llave girar. La puerta blanca seguía igual, entreabierta, ese centímetro de rendija. No necesitaba acercarme para saber que me llamaba. Era como si el apartamento entero se inclinara hacia ese punto. Preparé un grabador, ajusté la sensibilidad del micrófono y lo dejé en el pasillo. Luego me senté en la sala, luces apagadas, celular en la mano, corazón descompasado. A las 00:42 lo escuché otra vez. No era arrastre esta vez. Eran pasos, ya no dentro. Eran pasos cruzando el pasillo. El sonido venía hacia mí. Yo sabía que estaba solo, pero los pasos se detuvieron a menos de 2 metros de donde estaba sentado. El silencio que siguió fue insoportable, como si alguien esperara que yo reaccionara. No pude. Solo me quedé ahí, inmóvil, como un animal fingiendo estar muerto. El grabador captó todo. Al día siguiente, cuando escuché el archivo, además de los pasos había algo que me heló. Una respiración. Baja,
irregular, casi asmática. El micrófono no miente. Alguien o algo estuvo conmigo en la sala esa madrugada. Fue en ese punto cuando la lógica dejó de funcionar. Si hubiera sido un intruso, habría dejado marcas. Si hubiera sido un delirio, no se habría grabado. Quedaba la tercera opción, la que nunca quise considerar. La noche siguiente bebí lo suficiente para anestesiarme. Me quedé en el pasillo, frente a la puerta, sosteniendo una vela encendida. No sé por qué, pero pensé que la llama me protegería. El silencio duró hasta casi las 3 de la mañana. Entonces, lentamente, la puerta blanca empezó a abrirse. Juro que no la toqué. La madera crujió despacio, revelando primero un hueco negro, luego más, hasta que quedó lo bastante abierta para que yo viera. El aire que salió de allí tenía olor a tela guardada por décadas, mezclado con óxido. La llama de la vela tembló y casi se apagó. Dentro, no había nada que mis ojos pudieran fijar, solo sombras amontonadas unas sobre otras, como si los muebles estuvieran dispuestos de manera imposible. Pero en medio de esa confusión, vi una silla, y sobre la silla, un maniquí de costura, sin cabeza, sin brazos, solo el torso. La superficie de tela estaba rasgada en varios puntos y parecía húmeda. De repente, se movió. No fue un espejismo de la imaginación. El maniquí se deslizó unos centímetros hacia adelante, raspando el suelo. El sonido fue idéntico al que escuchaba todas las madrugadas. Entonces lo entendí. No era un maniquí. Era algo que se hacía pasar por uno. A cada segundo, la forma parecía ganar contornos de carne, como si la oscuridad alrededor se le pegara. Y, en el lugar donde debería haber una cabeza, vi un paño doblado, una sábana antigua, que empezaba a inflarse, como si respirara. Retrocedí, tropezando en el pasillo, pero la puerta no se detuvo. Siguió abriéndose sola, como si todo el cuarto quisiera salir. El arrastre aumentó, ahora múltiple, como varios muebles siendo empujados a la vez. El sonido llenó todo el apartamento, haciendo vibrar las paredes, y entonces vino la voz, no alta, no clara, pero suficiente para paralizarme. Faltan sillas, faltan cuerpos. La frase salió rasgada, como viento pasando por un tejido viejo, pero la entendí. Faltan sillas, faltan cuerpos. La vela se apagó. En la oscuridad solo quedaba el sonido de cosas arrastrándose, reposicionándose, como si la sala estuviera siendo preparada para recibir a alguien, y tuve la sensación aterradora de que no se trataba de cualquiera. Se trataba de mí. Corrí. No recuerdo cómo crucé el pasillo, ni cómo bajé las escaleras en lugar del ascensor. Solo recuerdo el frío de la madrugada en la calle golpeando mi rostro, los coches pasando indiferentes, y yo detenido en la acera sin saber a dónde ir. Volví al amanecer, como un cobarde que regresa al campo de batalla porque dejó todo atrás. La puerta blanca estaba cerrada otra vez, sin rendija, sin señal de nada. Solo que el pasillo había cambiado. Había marcas frescas en el suelo de madera, como arañazos largos, paralelos, que salían del cuarto y llegaban hasta la sala. Y, encima de la mesa, donde había dejado mi cuaderno de anotaciones, había un trozo de tela, un retazo gris, gastado, con la marca de una costura mal hecha. Cuando lo toqué estaba húmedo. No tuve valor de abrir el cuaderno. No volví a dormir después de esa noche en que el cuarto se abrió solo. Empecé a vagar por la casa como un intruso en mi propia vida, cada sombra recordándome que algo había cruzado la línea entre lo imposible y lo inevitable. Las marcas en el suelo no desaparecieron. Intenté frotar, pasar un trapo, incluso echar sal gruesa que compré en una tiendita esotérica en la Gran Vía. Nada funcionó. Los surcos seguían grabados en la madera, como si hubieran sido tallados a hierro. Eran 4 líneas paralelas, profundas, empezando en el cuarto y llegando hasta la sala, deteniéndose exactamente en la mesa donde encontré el trozo de tela. Pensé en llamar a alguien, compartir el peso, pero ¿quién creería? Teresa, quizás, solo que después de la última vez ya no me contestó. En la oficina fingió que todo estaba bien, pero su mirada dejó claro, no quería acercarse. Yo cargaba algo que asustaba incluso a los escépticos,
El apartamento comenzó a reaccionar a mi cuerpo de formas que no sé explicar. El aire parecía más denso, como si respirar costara más. La luz de las lámparas parpadeaba en horarios fijos. Siempre alrededor de las 12:30, el pasillo se sumía en sombra por unos segundos y luego volvía. El reloj de pulsera se detenía a las 3:11 todas las madrugadas, incluso cuando cambiaba la batería. Intenté no darle importancia, pero cada detalle era una prueba más de que la casa estaba ajustando el tiempo y el espacio a mi alrededor. En una madrugada, sentado al borde de la cama, escuché nuevamente la voz rasgada proveniente del cuarto. No era alta, no era clara, pero cortaba el silencio como una cuchilla. Faltan sillas, faltan cuerpos. Esta vez vino acompañada de un sonido nuevo, el crujido de madera quebrándose, como si sillas invisibles estuvieran siendo sacadas de un armario y alineadas. Imaginé hileras de asientos en la oscuridad, todos vacíos, esperando. Empecé a evitar entrar en el pasillo de noche. Iba al baño con la linterna del celular, sin mirar hacia el costado, pero el cuarto me vigilaba igual. Una madrugada, escuché pasos viniendo de la cocina. Corrí hacia allí pensando que era una invasión. La luz fría iluminaba todo, nada movido. Sin embargo, la sal que había dejado en el suelo, alrededor de la puerta del cuarto cerrado, estaba arrastrada en largas huellas, como si pies descalzos hubieran cruzado el círculo. El mayor impacto llegó el domingo por la mañana. Fui a la puerta para salir y encontré, colgada del ojo mágico, una tira de tela gris, igual a la que había aparecido en la mesa. Pero esta vez, la tela tenía manchas oscuras. Toqué. Estaba húmeda. Sangre. Fresca. A partir de ahí el tiempo se disolvió. Días y noches se mezclaron. Dormía en intervalos cortos, siempre despertando sudado, con la sensación de haber sido observado. Y en los sueños, el patrón se repetía. Entraba al cuarto y no veía muebles, solo sillas alineadas, y en ellas siluetas sin rostro, inmóviles, como muñecos cosidos a prisa. Al frente de todos, una mesa de costura con el maniquí respirando, la tela del torso inflándose y desinflándose como pulmones. En una de esas veces, la visión fue más allá. Vi a la costurera, una mujer delgada, cabello recogido, piel grisácea, aguja en mano. No levantó el rostro, siguió cosiendo sin parar, los dedos pasando hilo en telas oscuras. Cada puntada vibraba en mi cuerpo como dolor. Quería despertar, pero estaba atrapado. Fue entonces cuando susurró sin mirarme: «Faltas tú, faltas tú, falta usted». Desperté gritando, la garganta seca, los ojos ardiendo. La sábana estaba rasgada en varios puntos, como si una tijera hubiera pasado sobre ella durante la noche. Desde allí, empecé a planear la huida. Llamé a inmobiliarias, busqué anuncios, pensé incluso en dormir en albergues, pero cada vez que salía, algo me arrastraba de vuelta. El celular sonaba con notificaciones falsas, mensajes sin remitente que decían solo, «Vuelve». Cuando estaba a punto de firmar otro contrato, recibí una llamada anónima. Del otro lado, silencio por unos segundos. Luego el sonido de una máquina de coser funcionando en ritmo continuo. Volví porque ya no era una elección. En la última noche, decidí enfrentar. Tomé un destornillador y forcé la cerradura triangular. La puerta crujió, abriéndose por completo. El olor me golpeó como un puñetazo. Moho, óxido, sudor envejecido. El cuarto estaba iluminado solo por la luz débil que venía del pasillo. Allí dentro, hileras de sillas viejas, todas ocupadas por maniquíes. Pero no eran maniquíes comunes. Eran hechos de retazos cosidos, brazos de tela, rostros sin rasgos definidos. Y todos estaban mirando hacia mí. Al fondo, la mesa de costura, y detrás de ella el maniquí que respiraba. La tela que le cubría el torso se inflaba y desinflaba, cada movimiento acompañado del mismo sonido que había escuchado en las grabaciones. FRT, FRT, como tela estirándose. Cuando di un paso, él también se movió, deslizándose hacia adelante, raspando el suelo. Entonces comprendí. Cada silla tenía un espacio vacío en el suelo, como marcas de pies que ya habían estado allí.
La disposición no era aleatoria, era una platea. Estaban organizados como si esperaran una presentación, y yo era el invitado que faltaba. Las voces empezaron a susurrar todas al mismo tiempo, sobrepuestas, rasgadas, repitiendo siempre lo mismo. Faltan sillas, faltan cuerpos, faltas tú. Sentí un tirón fuerte en el tobillo. Caí. Algo frío y áspero, como tela mojada, se enrolló en mi pierna. Intenté soltarme, arañé el suelo, pero más tiras surgieron, subiendo por mi cuerpo, sujetándose al brazo, al cuello. En cada punto de contacto, ardía como aguja perforando la piel. La vela que había llevado cayó al suelo. La llama vaciló e iluminó por un segundo el rostro de la costurera al fondo de la sala. No era carne, era hecha de tela también, cosida, con ojos bordados en negro. Aún así me miró. Una mirada de aguja atravesando piel. Ahora sí, completo, dijo, la voz baja, como quien concluye un trabajo largo. La tela me arrastró hacia adentro, y la puerta se cerró tras de mí con un chasquido seco. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando desperté, estaba en la sala, tendido en el suelo, con el cuerpo dolorido. La puerta blanca estaba cerrada otra vez, intacta, pero había algo distinto. En el pasillo, cerca de la puerta, había una nueva marca en el suelo. 4 líneas profundas que empezaban allí y llegaban hasta el cuarto. Y, sobre la mesa de la sala, otro trozo de tela. Solo que, esta vez, lo reconocí. Era de mi camiseta, la que llevaba esa noche. Coser con hilo rojo. Desde entonces, cada vez que intento salir del apartamento, algo me lo impide. Las luces parpadean, la cerradura se atasca, mi cuerpo se vuelve pesado como plomo. No sé si realmente salí aquella vez, o si ya estoy sentado para siempre en una de las sillas del cuarto. Solo sé que, cuando cierro los ojos, escucho la máquina cosiendo, sin parar, y a veces, cuando paso frente al espejo, veo en el reflejo una línea roja atravesando mi cuello, como si ya fuera parte de otra costura. Ya no sé cómo empezar ni cómo terminar este relato. Si estás oyendo mi voz, leyendo mis palabras, es porque aún queda alguna parte de mí que logra cruzar el pasillo y alcanzar el lado de afuera. Pero no estoy seguro de seguir entero. Tal vez lo que habla ahora sea solo el resto, el hilo suelto que escapó de la aguja. Desde aquella noche en que el cuarto me arrastró, ya no existe diferencia entre estar despierto y estar soñando. La máquina de coser nunca se detiene. Incluso cuando no la escucho, siento su ritmo en el pecho, como si mi corazón latiera al compás de las puntadas. Cada mañana trae un nuevo detalle cosido en mí. Un arañazo que parece hilván, una cicatriz que sigue exactamente la curva de un dobladillo. A veces despierto con sabor a polvo en la boca y pienso, ¿será que ya me están guardando junto a los otros? Lo peor es la certeza de que no es solo conmigo. El cuarto no se conforma. Mide, organiza, arrastra sillas, siempre repitiendo la misma frase. Faltan cuerpos, falta gente, falta testigo. Nunca termina. Siempre llama a más. Por eso estoy hablando ahora contigo. Si alguna vez, caminando por las calles de Madrid, pasas por la calle de Alcalá y ves un edificio antiguo con un portón de hierro y un ascensor de reja, no entres. Si entras, no aceptes el contrato con el cuarto cerrado. Y, sobre todo, nunca apoyes el oído en esa puerta, porque el cuarto no necesita permiso. Solo atención. Basta escuchar para que empiece a arrastrarte a ti también. Antes de irnos al próximo relato, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Bien, continuemos. Mi nombre es Cayo, tengo 36 años, vivo en Madrid desde hace 3. Me dedico a la restauración de audio. El hueso del oficio es escuchar aquello que nadie quiere volver a oír. Boda en VHS convertida con chirrido. Entrevista vieja con radio pirata royendo el fondo. Confesión en casete que algún abogado prefiere que desaparezca. No existe glamour en limpiar ruido. Solo existe el acto de pasar horas con los auriculares apretando la cabeza, encerrado en una sala caliente, negociando con frecuencias que no obedecen. Al final del mes, envío la factura, pago alquiler,
Me ducho demasiado tarde. Vida normal de inmigrante que intenta aparentar que le fue bien. Cuando acepté el trabajo en Las Hurdes, me dije a mí mismo que era solo un archivo más. Una ONG de patrimonio oral de Extremadura había heredado cajas de cintas de una escuela rural desactivada. Querían digitalizar y catalogar. Me mandaron un correo burocrático, firmado por una tal Fundación Pastoriza. Pagaban bien, adelantaban la mitad. Dije que sí antes de preguntar por qué tan lejos. Solo después, cuando cayó el depósito, reparé en el anexo. Una hoja de cálculo con fechas, nombres de maestros, observaciones breves. En la columna de anomalías había 3 palabras repetidas demasiadas veces. Campana, turno extra, niños. Siempre sin número. Niños sin número. ¿Entiendes lo que eso ya hace en el estómago? Tomé un autobús nocturno desde Méndez Álvaro. La carretera se torcía en la oscuridad y yo forzaba una siesta que no llegaba. Extremadura es un nombre que pesa en la boca cuando uno está solo en la oscuridad. Llegué cerca del amanecer a una aldea de piedras sin pintura, donde las cabras conocen a cada turista por el olor. El hombre de la pensión me dio la llave y un café espeso en un vaso de vidrio que quemaba los dedos. No entabló conversación. Me entregó también un manojo de llaves más grande de lo que esperaba, con etiquetas de cinta aislante. Sala 1, archivo, cuarto de caldera, portón. Empujó el manojo en mi mano y solo dijo, «Mejor ir de día, ¿vale?», con un acento enrollado en la R. Yo dije, «Claro», y sentí que era demasiada promesa. La escuela quedaba al final de una callecita que se volvía sendero, 2 curvas arriba de la plaza donde nadie permanecía después de la siesta. El edificio era bajo, 2 rectángulos acoplados, teja de pizarra, ventanas altas con rejas finas. El portón de hierro, cuando cedió, cantó una queja larga que quedó en la garganta del valle. El patio tenía dibujos de rayuela desvaídos, casi fósiles. El reloj redondo en la fachada marcaba las 12:15, pero las manecillas no se movían. Aún así, juro que se podía escuchar el tac fantasma a cada paso mío. El cerebro crea ritmo cuando está asustado. Lo aprendí trabajando con ruido. Uno completa el patrón que falta, pero hay patrón que uno no inventa. Ya estaba allí. Abrí primero la sala principal. Olor a polvo antiguo, madera húmeda, pintura de tiza deshecha en grietas. Había 3 pizarras grandes, la del medio rajada en diagonal, como si un hombro pesado la hubiera empujado desde dentro. Sobre una mesa, un tocadiscos portátil de plástico gris, con la tapa rota, y una grabadora de carrete con el sello Uger. Al lado, cajas de cintas con rótulos escritos a lápiz. Canto, otoño 1972, clase de lectura, recreo especial, inventario oral, Doña Inés. Lo que me interesó fue una cinta sin etiqueta, metida torcida en una caja que originalmente guardaba compases de dibujo. La ausencia de nombre siempre me llama. Es defecto mío. Monté la mesa a mi manera. Notebook, interfaz, cables, bloc. Ventilé la sala abriendo 2 ventanas. El aire que entró no era nuevo, solo menos detenido. Me senté, conecté el Uger, probé los cabezales con alcohol isopropílico para quitar polvo. Rodé el motor sin cinta. Funcionaba, con un ronroneo cansado. Todo iba normal hasta que el dedo buscó la cinta sin nombre y encontró, pegado al lino del estuche, un grano de tiza que se deshizo al tocarlo y dejó un rastro blanco en la punta de mi dedo. Tonto, lo sé, pero lo froté en el vaquero y el polvo quedó un brillo fino que acompañó mis gestos el resto del día, como si mis dedos hubieran anotado algo que no era mío para leer. Coloqué la cinta muda en el plato. Presioné play. Ruido de fondo. Pista estrecha, oscilación de velocidad al inicio. Y entonces, los primeros segundos. Pasos pequeños en piso de piedra. ¿Niños? Era lo que sonaba. Pero los pasos de niño tienen una alegría que golpea en el talón. Estos golpeaban en la punta del pie, como quien no quiere llamar la atención. Un chico tosió, muy cerca del micrófono, y alguien, voz de mujer, cigarro gastado, dijo, «Bajad la voz». Hasta ahí, ok, documento histórico. El problema fue cuando el sonido de la campana del recreo vino seco, metálico, y en el instante exacto la ventana de la sala en la que estaba tembló. No fue imaginación.
El vidrio vibró y devolvió un tin mínimo, ese rebote que solo quien trabaja con Foley reconoce. Miré afuera. Nada. Sin viento, sin coche, sin brazos. La campana de esa escuela no colgaba en ningún lugar. Yo había revisado la fachada. Solo el reloj muerto. Paré el carrete, respiré, me reí solo de nervioso. La cabeza necesita una explicación. Vibración del motor, frecuencia que coincidió con resonancia del vidrio. Yo ya culpé de todo, del maquinaria al hambre. Presioné play de nuevo. La cinta siguió, voces en coro. La vaca Lola, desafinada como cantan los grupos. Y entonces, detrás del coro, un ruido que al principio pareció arrastre de silla, pero poco a poco ganó cadencia de respiración, lenta, profunda, como si alguien grande, alguien que ocupa espacio, hubiera decidido quedarse detrás de la grabadora. La maestra pidió silencio. La respiración no obedeció. Un niño rió por nervios. El sonido paró de golpe, como cuando el aliento se mete hacia adentro, y alguien susurró: «No miréis la piedra». Lo que hice en ese momento fue exactamente lo que tú harías si crees que tienes control. Pausé, marqué el timecode, volví 5 segundos, escuché otra vez, copié el archivo a la carpeta Anomalias y escribí en el blog: voz femenina susurra, no miréis la piedra. Chequear referencia local. Preguntar Doña Inés. El gesto metódico es una vela encendida contra la oscuridad. El problema es que la vela atrae a lo que ve luz como invitación. Por la tarde fui al bar de la plaza. La señora que sirve tostas me miró como quien mide el tamaño del extranjero y decide que no vale la pena sonreír. Pedí café, pedí agua, pregunté si conocía la escuela allá arriba. Ella asintió sin levantar los ojos. Hablé de la tal Doña Inés. La cuchara se detuvo en el aire, goteando café en la barra, y después retomó como si nada. Inés ya no está, dijo solamente, como quien cierra una carpetita mental. Y la escuela, mejor dejarla para los pájaros. Iba a insistir, pero el otro señor en la barra, piel curtida y uñas negras de tierra, apoyó el vaso y me dijo, con esa voz que nace del cigarro: ¿para qué catalogar? Lo que se escribe vuelve. En el pueblo ya pagamos una vez por mirar donde no era. Rió sin humor, pagó y se fue. Su espalda decía más que la frase: aquí se pagó. ¿Por qué? ¿Con qué? Anoté en el blog: pueblo evita nombrar, deudas. Volví a la escuela con el sol acostándose detrás del perfil de las sierras. No debía haber vuelto al final del día, lo sé, pero había algo en mí que necesitaba terminar la sesión. Abrí el archivo otra vez. Ahora la grabación era distinta. Inventario oral. Doña Inés. La cinta chisporroteaba más, y una voz de mujer, firme, sin prisa, respondía preguntas que yo no escuchaba. Era como si hubieran grabado solo las respuestas. La piedra no es tumba, es oído. Anoté. No se escribe el nombre, se gasta. Anoté. El recreo extra no es para jugar. Anoté y tragué saliva. Las P golpeaban el micrófono con una suavidad mala, como beso en vidrio. Cuando el sol se fue, el frío entró por la ventana sin pedir permiso. Cerré la guillotina de madera y la aseguré con la trabita que raspa, y el silencio que quedó me hizo entender al barista. Hay silencios que están llenos de dientes. El reloj de la fachada seguía parado en las 12:15, pero yo veía sin ver. Me senté otra vez, subí un poco el volumen en los auriculares, y entonces escuché lo que me trajo hasta usted. Ahora, en este video, alguien diciendo mi nombre. Cayo. Solo eso. Bajo. Casi un gesto de voz, sin acento español. Mi nombre dicho como mi madre lo dice cuando quiere llamarme a la cocina sin despertar a nadie. Quité los auriculares de inmediato. El aire de la sala pesó. Un instante después, el ruido volvió. El crujir del piso que ya conocía. Pasos medidos, rodeando las mesas. La grabadora giraba cinta de 1972, pero el sonido venía del pasillo detrás de mí. Los dos sonidos, analógico y presente, marchaban al mismo paso, como dos neumáticos chirriando en pista mojada. Tenía las llaves, tenía la luz del celular, tenía la valentía de la estupidez. Me levanté, abrí la puerta, iluminé el corredor.
El polvo en suspensión es bonito hasta que es tuyo. Brillaba en el cono de la linterna como nieve mala. ¿Quién está ahí? Dije en portugués, porque la lengua madre es una cáscara que uno levanta cuando el viento pasa distinto. Ninguna respuesta. El corredor, largo, se rompía al fondo en un vestíbulo con un cuadro de honor de fotos amarillentas. En cada marco, un niño demasiado serio para la edad, con el pelo partido y rombo en la blusa. Anduve despacio. El piso fue guardando el número de mis pasos. En medio del corredor, alguien golpeó 3 veces, secas en una madera, toc, 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 y mi espina dorsal se convirtió en un alambre. Apunté la luz al techo. Nada. Solo la cuerda del pizarrón de la sala contigua, balanceándose sola, sin ventana abierta, balanceándose nada más. Cerré los ojos un instante y pensé en Madrid, en mi cocina, en la pava eléctrica, en cualquier cosa que fuera mía, para coger impulso y volver. Cuando me di la vuelta hacia la sala, me topé con mi propia sombra proyectada en la pared. Juro que escuché, cerca de mi oído, caliente, no lo mires. Volví corriendo a la mesa y hice lo que hace la gente miedosa. Tecnicalidad. Pausé, marqué, exporté, escribí, salvé en 2 discos duros. Cuanto más nombras, más parece que dominas. Mentira buena. Antes de irme, cometí el pecado idiota que abre una grieta en pared vieja. Guardé un pedazo de la pizarra rajada en el bolsillo. Era un triángulo irregular, peso de piedrecita de acuario, la cara negra con el toque mate que araña la piel del dedo. Quería recordar el caso. Quería mostrarlo a alguien de la fundación. Quería, ya sabe, siempre queremos llevar un fragmento de la historia para asegurarnos de que vuelve con nosotros en el tren. No todo quiere volver. Hay cosas que solo saben quedarse, y si intentas moverlas, ellas te mueven a ti. En la pensión, la luz de la lámpara de mesa era demasiado amarilla, y yo reconocía de oído lámpara que quema insecto por dentro. Tiré el pedazo de pizarra sobre la mesa, y me di cuenta de lo ridículo. Adulto con miedo a una piedra. Me duché, froté el olor del polvo de tiza que no salía de los dedos, con ese jabón hostil de pensión. Me acosté de lado, celular en la mano. Leí por encima mensajes de mi hermana en Brasil reclamando una transferencia que debía haber hecho a principios de mes. Respondí que en cuanto terminara el trabajo la enviaba. Mentira útil. Arrastraba deuda desde antes de cruzar el Atlántico. Solo no había entendido todavía que las deudas tienen olfato. Lo primero que escuché antes de dormir fue la campana. No en los auriculares, no en la cinta, en la habitación. 3 toques espaciados, de metal fino, procedentes de la dirección de la mesa. No me levanté. El cuerpo a veces sabe que levantarse es dar una orden equivocada a los músculos. Me quedé con los ojos cerrados, escuchando mi propia respiración convertirse en ruido y estropear el sonido. El segundo evento fue la risa, corta, sin alegría, que el niño hace cuando sabe que el adulto está cerca y quiere ocultar la travesura. El tercero fue lo que me sacó de la cama. Alguien me llamó por mi nombre otra vez, ahora con la R rasposa de quien aprende portugués copiando sonido y no letra. Callo, salté, me di contra la esquina de la silla, maldije bajo, encendí la luz. El pedazo de pizarra en la mesa estaba húmedo. No era mi sudor, era condensación de verdad, como piedra fría traída de un lugar que no acepta nuestro calor. Metí el trozo en el sobre pardo de las cintas. Lo cerré con cinta ancha. El gesto de devolver, ridículo y tarde. Pasé el resto de la noche sentado, con la luz encendida, intentando calcular cuánto devolvería del anticipo si renunciaba. Por la mañana, tenía ojeras con olor. Bajé a desayunar, y el dueño de la pensión, que hasta entonces había sido un hombre sin adjetivos, miró mis brazos y preguntó en español, rápido, como si quisiera quitar la tirita sin pensar, ¿dónde tocaste? Tardé un segundo en entender que miraba las marcas. Había polvo blanco en el vello del antebrazo, trazos finos que dibujaban un camino del pulso al codo, como dedos que pasaron allí durante la noche. Respondí como quien elige una mentira improbable para evitar la verdad mala. Cal, humedad, obra vieja. Él asintió, solo para darme una salida, pero antes de que pudiera subir, dijo en voz baja, «Si te devuelven el nombre, no respondas». Y dio la espalda.
Volví a la escuela con el sobre y la decisión. Devolver el trozo a su lugar. Apoyarlo, pedir perdón, reír después de mi propia superstición. Cuando abrí el portón, el reloj de la fachada marcaba las 12:15. Como siempre, entré. El corredor olía a ropa guardada. En la sala principal, la luz tenía esa cualidad lechosa de mañana nublada. Puse el sobre la mesa, saqué el trozo, caminé hasta la pizarra rajada. Perdón, dije, como un idiota civilizado pidiendo permiso a un objeto. Apoyé el triángulo en la grieta y él encajó. No perfecto, no milagro, pero encajó con una satisfacción mineral, como imán encuentra hierro. En el instante exacto, la campana sonó, no eco fantasma. Sonó de verdad, fuerte, seco, desde fuera, de un lugar que no veía. Di un paso atrás y todo mi cuerpo se acordó del barista, del señor de la barra, de la frase, lo que se escribe vuelve. La grabadora que yo había dejado apagada comenzó a girar sola. La cinta sin etiqueta corría sin motor. Imposible. La mecánica no negocia con el susto. Puse la mano para detenerla y sentí el tirón. No físico, el otro. El que sientes cuando alguien pronuncia bajo tu nombre en una lengua que la garganta no conoce. No miréis la piedra, dijo otra vez la mujer de 1972. Yo estaba mirando. Yo era el niño desobediente de la grabación. Y fue en ese punto que la paranoia dejó de ser paranoia y se volvió administración. Necesitaba salir, entregar las llaves, archivar la experiencia en la carpeta, cosas que pasan cuando duermes poco. En el marco de la puerta, alguien marcó con tiza a la altura de un niño. Lo juro, la línea apareció en 2 golpes, con ese sonido áspero que sientes en el diente cuando la tiza arrastra la pizarra. La primera marca, a unos 90 centímetros del suelo. La segunda, un poco más arriba. Al lado, 3 letras. C-A-I. No dio tiempo de escribir la O. No hizo falta. Mi cuerpo ya sabía el resto. La tiza cayó al suelo con el sonido tonto de algo ligero. Retrocedí. El corredor que de día era solo piedra y eco, de repente también tenía oído. Y yo, que gano dinero escuchando, entendí demasiado tarde que estaba ante el peor tipo de sonido, el que decide incluirte. Salí a paso rápido, cerré el portón por fuera, guardé el manojo de llaves, y solo entonces noté que las manos me temblaban lo suficiente como para hacer ruido con el metal. En el bar pedí cualquier cosa caliente y fuerte, y la señora que no sonreía me trajo un vaso de orujo. No bebo por la mañana. Bebí. La cabeza se volvió más ligera y más lenta. Tomé el cuaderno. Escribí una frase que solo quien ya se sintió observado entiende. Alguien me aprendió. Si llegaste hasta aquí pensando que es exageración de un inmigrante necesitado de mitología, lo entiendo. Pensé lo mismo la primera noche. Pero grabo esto porque hay diferencia entre superstición y exigencia. La superstición explica, la exigencia reclama. Y alguien o algo en esa escuela tiene una cuenta que presentar, y ahora trae mi nombre rayado en la pared. Debería haberme ido esa mañana. Bastaba juntar mis cosas, tomar el primer autobús a Madrid y devolver el dinero adelantado. Trabajo siempre aparece. Las cuentas siempre se empujan hacia adelante, pero la cordura no se recompone después de una grieta. Lo sabía, cualquiera lo sabría, pero no es así cuando un lugar decide llamarte por tu nombre. No es metáfora. Me llamó. Y cuando un espacio muerto sabe cómo te llamas, huir deja de ser opción. Lo máximo que queda es postergar. Eso fue lo que hice. Postergué. Volví a la pensión arrastrando el peso de la mochila como si tuviera piedras dentro. No era la mochila. Era el trozo de pizarra que había guardado. Pesaba más de lo que debía. No era psicológico. Cada paso me recordaba que eso no vino conmigo. Era yo quien había sido traído por ello. Subí a la habitación, cerré la puerta, eché 2 vueltas al cerrojo y corrí las cortinas. Me senté en la cama y abrí el bloc de notas. Escribí palabras sueltas tratando de transformar el miedo en hipótesis. Resonancia, contaminación auditiva, ruido inducido por la fatiga. Fingir que hacía ciencia era la única forma de engañar el pánico. Pero escribir no borraba la sensación de que la escuela no quería investigación, quería pago. Me acosté intentando descansar. Fue inútil. El cuerpo no se apagaba,
Pero en algún momento debí haber cabeceado, porque me vi de nuevo en el pasillo de la escuela. No era un sueño común, era el mismo pasillo, solo que los cuadros de honor estaban vacíos, sin fotos de niños, solo marcos con vidrio empañado. Y sobre cada vidrio, escrito con tiza borrada, se repetía la misma expresión: turno extra, 1, 2, 100 veces. Intenté alejarme, pero las palabras seguían las paredes hasta convertirse en un corredor infinito. Desperté con la boca seca y la certeza irracional de que alguien me había observado dormir. La sensación era física. El aire de la habitación estaba desplazado, como si otro cuerpo además del mío lo hubiera respirado. Decidí salir para distraer la mente. Fui al bar de la plaza. Pedí vino barato. Me quedé escuchando a 2 hombres jugar dominó, intentando fingir interés. La verdad es que solo quería oír voces humanas que no estuvieran atrapadas en cinta magnética. El bar cerró temprano. El dueño prácticamente me echó. Salí a la calle y fue entonces cuando lo noté. La callejuela que conduce a la escuela estaba iluminada. Una luz amarilla e inestable se filtraba por las ventanas de la planta baja. Lamparina. No había electricidad en ese edificio. Junto con la luz, un sonido. Voces infantiles. No alegres. No jugando. Cantando bajo. Arrastrado. Repitiendo sílabas como si memorizasen una oración sin sentido. El fondo del coro traía el ruido que ya conocía. La respiración grave, lenta, imposible de confundir. Di unos pasos para alejarme. El cuerpo quería salvarse, pero me detuve, porque una parte de mí quería saber. Fue esa parte la que venció. Cuando me di cuenta, ya estaba frente al portón. No estaba cerrado con llave, solo apoyado. Eso me heló más que si hubiera tenido cadena y candado. Empujé despacio. El metal gimió. Nadie reaccionó. Atravesé el patio. El coro cesó en el mismo instante en que puse el pie en el primer escalón. El silencio cayó como una onda de presión. Entré. El aire olía a paño húmedo y polvo de tiza. Pasillo abierto, todas las aulas de par en par. La luz venía de la última, al fondo. Caminé con pasos que sonaban como martillazos. Entré. En el suelo, una lamparina encendida, intacta. En la pizarra, con letras temblorosas, estaba escrito: el turno es tuyo, mi turno. Lo borré con la mano, esparciendo polvo blanco por los dedos. Pero poco después el sonido comenzó. El sonido de la tiza rayando sola. Y las palabras nacieron ante mis ojos. No mires la piedra. La misma frase que ya había oído en la cinta. El polvo caía como arena, formando una fina capa en el suelo. Fue entonces cuando lo noté. En el polvo había huellas, pequeñas, del tamaño de pies de niño, todas alineadas, todas apuntando hacia mí, desde el fondo del aula hasta mis zapatos, frescas, como si se hubieran hecho segundos antes. Mi cuerpo se paralizó, respiración corta, el corazón se me disparó. Retrocedí un paso y tropecé con la lamparina. La llama vaciló, casi se apagó, y por primera vez en la vida entendí qué es tener miedo de la oscuridad de verdad. No de la oscuridad que impide ver, sino de la oscuridad que trae algo consigo. Corrí, crucé el pasillo, el patio, empujé el portón, y solo me detuve en la calle. Lloraba. No era miedo común. Era vergüenza mezclada con la certeza de que ya era demasiado tarde. En las ventanas de la aldea, las cortinas se movieron. Alguien me observaba, no para ayudar, para confirmar. Ellos sabían, siempre lo supieron. De vuelta en la habitación, intenté encerrarme. Me acosté vestido, mochila al lado, el trozo de pizarra dentro. Me prometí a mí mismo que lo devolvería al día siguiente. Promesa inútil, porque la exigencia no es de mañana, es de ahora. Fue entonces que escuché la voz, no en cinta, no en auriculares, dentro de la habitación. Femenina, calma, firme, como profesora llamando la lista de asistencia. Callo. Pausa larga. Presente. No respondí. Apreté la mandíbula hasta que dolió. El silencio que siguió fue más cruel que la voz. Poco después empezó otro sonido. El sonido de la tiza. No sobre la pizarra. Dentro de la pared, rayando el concreto. Letras naciendo desde el otro lado de mi cabeza.
Pasé la madrugada despierto, repitiendo mentalmente, no respondas, no respondas, no respondas. Pero cada vez que parpadeaba, veía las huellas en el polvo. Cada vez que respiraba, sentía el aire desplazado. Y cada vez que el silencio volvía, parecía estar solo esperando mi respuesta. No sé explicar por qué volví al día siguiente. Tal vez porque la mente, cuando está al borde de quebrarse, intenta racionalizar, y la racionalización es una trampa perfecta. Me levanté sin dormir, el cuerpo pesado, el rostro pálido en el espejo del baño de la pensión. Me lavé la cara 3 veces. Me froté hasta que la piel ardió, pero la marca estaba allí, en el brazo, líneas blancas de polvo de tiza que bajaban en diagonal, como dedos infantiles que me habían sujetado durante la noche. No había tocado la mochila. El trozo de pizarra seguía adentro, pero yo sabía que no era objeto, era llave, y una llave abre tanto hacia adentro como hacia afuera. El dueño de la pensión me observó en silencio mientras tragaba el desayuno. No preguntó nada. Solo dijo, cuando ya iba a salir, si vuelve a llamarte, no contestes. La frase martillaba en mi cabeza durante el camino hasta la escuela. Quería creer que todavía tenía elección, pero al llegar frente al portón comprendí que no. El reloj detenido de la fachada marcaba otra vez las 12:15, pero las manecillas estaban en posición ligeramente distinta a la víspera, como si alguien las hubiera movido, solo para demostrar que el tiempo allí obedecía otra regla. Entré. El pasillo estaba más limpio. El polvo no desaparece solo. Alguien había borrado las huellas de la noche anterior. La pizarra rajada, en cambio, estaba intacta. Toqué el lugar donde había encajado el trozo y sentí frío. No el frío físico de la piedra húmeda. Era frío interno, como si el contacto drenara algo de mí. Retiré la mano de inmediato. La grabadora Uger estaba sobre la mesa, apagada pero con el carrete puesto. Yo no la había dejado así. La encendí por reflejo. El motor giró sin resistencia, y la voz que salió me hizo flaquear las piernas. Cayo, presente. No era grabación antigua. No era cinta de 1972. Era mi voz de anoche respondiendo. Solo que yo no había respondido. Me había quedado en silencio. O creía haberlo hecho. Apreté stop. Rebobiné, escuché de nuevo. Lo mismo. Mi nombre llamado y mi voz respondiendo presente como un alumno obediente. Se me secó la garganta. No recordaba haber abierto la boca, pero el sonido estaba allí. Prueba de que quizá había cedido sin notarlo. O peor, prueba de que no hacía falta ceder. Basta con ser escrito. Me senté en la silla, la cabeza entre las manos, intentando ordenar el pensamiento. No pude. El sonido recomenzó sin que tocara nada. Ahora eran varias voces infantiles, en coro, repitiendo frases inconexas. Turno extra. No miréis la piedra. Presente. La grabadora giraba cinta invisible. Miré el carrete. Estaba detenido. El sonido venía sin soporte. Me tapé los oídos con fuerza, pero el ruido seguía dentro del cráneo, vibrando en el hueso. Me levanté de un impulso. Salí de la sala. Crucé el pasillo y llegué a un pequeño auditorio junto a la entrada. No recordaba haberlo visto antes. Las sillas de madera estaban todas orientadas hacia un escenario estrecho, donde había una pizarra más pequeña apoyada. En el suelo, trazos de tiza dibujaban líneas verticales, como marcas de altura, muchas, una sobre otra, hasta formar columnas enteras, como si generación tras generación de niños hubiera sido medida allí. Y al final de la última columna, escrito con tiza más fresca, estaba mi nombre. Cayo. No era su posición, era mi caligrafía. Reconocí la manera en que la A quedaba siempre demasiado abierta. Sentí el estómago revolverse. Salí tropezando. Volví al patio. Respiré hondo intentando convencerme de abandonar todo. Pero al mirar la fachada, vi las ventanas llenas. Ojos. Niños mirándome desde el otro lado del vidrio. No eran rostros completos, solo ojos. Claros, oscuros, borrosos, pero todos fijos en mí. Parpadeé. Me froté el rostro. Miré otra vez. Las ventanas estaban vacías, pero el reflejo del vidrio mostraba más que el patio. Mostraba la sala por dentro, y yo me vi allí, sentado solo, exactamente como estaba segundos antes.
No volví a la pensión. Caminé hasta el cementerio del pueblo. Necesitaba confirmar algo. Encontré tumbas de fechas cercanas, años 70. Muchos niños. Lápidas simples, solo nombres y edad. Lo que llamó la atención fue que en varias aparecía la palabra turno grabada discretamente, como si fuera apodo o nota. María López, 9 años, turno. Julián Pérez, 11 años, turno. Una secuencia interminable de turnos que nunca terminaban. Entendí allí que la escuela no estaba catalogando aprendizaje, estaba catalogando presencias. Volví ya de noche contra todo instinto, y encontré la sala principal distinta. Todas las bancas estaban ocupadas, no por gente, por sombras, siluetas infantiles sentadas en silencio, mirando al frente. En la pizarra, escrito con tiza, había solo una pregunta: ¿dónde estabas? Mis piernas casi fallaron. Entré de todas formas, no porque quisiera, sino porque ya no era yo quien decidía. Me senté en la primera banca. La grabadora se encendió sola. Una voz femenina comenzó la lectura, como maestra pasando lista. Nombres desconocidos, uno por uno. A cada nombre una sombra levantaba la mano, hasta que llegó al final. Cayo. Abrí la boca sin querer. Respondí: presente. El silencio que siguió fue absoluto. Las sombras sonrieron sin dientes. La pizarra se borró sola. Fue en ese momento que comprendí que no había diferencia entre cinta, pared, sueño o realidad. Todo era lo mismo, y que ya había perdido la elección. Debía haberlo entendido en el auditorio, cuando vi mi nombre escrito en tiza con mi propia caligrafía. Aquello no era advertencia, era recibo, ya estaba hecho, pero no quise aceptarlo. Preferí creer que aún había salida, que bastaba devolver el trozo de pizarra, salir por la terminal y nunca mirar atrás. Pero la exigencia no necesita que la aceptes. Sucede de todas formas. A la mañana siguiente tomé la mochila, fui hasta la escuela decidido a devolver la piedra y cerrar la farsa. El portón estaba abierto, como si ya me esperara. Crucé el patio intentando no mirar a los lados, pero lo noté de inmediato. Las marcas de tiza se habían multiplicado. En las paredes externas, rayas blancas subían como grietas, formando líneas que parecían medir no solo altura, sino tiempo. Cuanto más caminaba, más notaba que cada marca correspondía a alguien que había estado allí. Y al final de la secuencia, estaba mi nombre otra vez. No era solo dentro del auditorio, ahora también estaba en la pared externa, trazado en letras enormes, como si fuera un anuncio. Entré en la sala principal. Puse el trozo de pizarra sobre la mesa, respiré hondo y dije en voz alta: no quiero nada de esto, quédense con lo que es de ustedes. Sonó patético, porque en el mismo instante la pizarra escribió sola: ya es nuestro. La tiza arañó tan hondo que casi se partió. Retrocedí, pero no había hacia dónde retroceder. La grabadora se encendió sola. Voces infantiles comenzaron a llenar la sala, no cantando, sino pasando lista. Nombres que no conocía, seguidos siempre de la respuesta: presente. Cada presencia resonaba como martillazo dentro de mi cabeza. Hasta que llegó mi turno. Cayo. Cerré la boca con fuerza, decidido a no responder. Pero la respuesta salió igual. Salió de mi garganta sin mi control. Presente. Sentí el sonido vibrar sin que mis labios se movieran. Fue en ese instante que comprendí que mi voz ya no era solo mía. El aire se volvió pesado. Las bancas frente a mí comenzaron a llenarse otra vez. Siluetas infantiles, sombras compactas, todas mirando hacia la pizarra. Ninguna se movía, ninguna respiraba, pero todas estaban allí. No podía apartar la vista. La maestra invisible empezó a escribir. No frases, no órdenes. Escribió números. Cada número correspondía a un turno. Cada turno correspondía a una ausencia que debía pagarse. En medio de la secuencia, reconocí fechas que coincidían con las tumbas que había visto en el cementerio. Niños que nunca regresaron a casa. Niños que habían sido marcados como turno. Y ahora, entre los números, apareció el mío. No como niño, sino como deuda. La lámpara del techo estalló. La oscuridad se apoderó del lugar. Solo quedaba el brillo del polvo de tiza en el aire, como partículas suspendidas. Fue entonces cuando lo sentí. No un toque físico común,
Era como si muchas manos pequeñas me sujetaran de brazos y piernas, tirándome hacia atrás. El instinto fue resistir, pero cuanto más luchaba, más aumentaba la sensación. Gritaba, pero el sonido no salía. El único ruido audible era el de palmas rítmicas, decenas, quizás cientos de palmas infantiles, todas en el mismo compás, como ensayo de recreo. Fui arrastrado al pasillo. Las marcas de tiza en las paredes brillaban como fósforo encendido. Cada trazo era una presencia, cada presencia era un turno. Y al final del pasillo, donde antes solo había un cuadro de honor, ahora se abría una puerta oscura que no recordaba que existiera. Las palmas me conducían hacia allí. Resistir no servía de nada. Sabía que iba hacia dentro de lo que la escuela escondía desde siempre. Del otro lado, un espacio sin forma. No suelo, no techo. Solo oscuridad con olor a polvo húmedo. Y en medio de esa oscuridad, voces. No de niños ahora, sino de adultos. Voces de maestros. Cada una repetía la misma frase. La deuda no prescribe. Lo repetían en coro, hasta que el sonido se volvió martillo dentro de mi cabeza. Intenté hablar, intenté decir que no debía nada, pero mi boca no se movía. Quien respondió por mí fue otra voz, idéntica a la mía, presente. El sonido de las palmas cesó. El silencio que vino después fue más insoportable que el ruido, porque en el silencio escuché lo que no quería, mi propia respiración mezclada con la de alguien más. El aire entrando y saliendo al mismo tiempo, dos pulmones ocupando el mismo cuerpo, y comprendí que la fusión ya había sucedido. Yo ya no era solo yo, era uno más dentro del inventario. Me desmayé allí. Cuando desperté, estaba tendido en el suelo del patio, con la mochila abierta al lado y el trozo de pizarra de nuevo dentro. El portón estaba cerrado, pero la llave estaba en mi bolsillo. El reloj de la fachada seguía marcando las 12:15. Todo parecía igual, pero no lo era, porque en mi piel, en los brazos y en el cuello, había rayas blancas de tiza formando letras. Solo escribían una palabra: turno. Volví a Madrid ese mismo día. No hablé en el autobús, no miré a nadie, pero el reflejo de la ventana me delataba. Cada vez que cerraba los ojos, veía mi rostro, pero sin expresión, igual que las sombras en la sala, y cada vez que la cabeza caía en el sueño, una voz susurraba al oído: presente. Ya no sabía si era pensamiento, sueño o realidad. No hacía diferencia. Pasé semanas intentando retomar la rutina. Trabajé en otros audios, fingí normalidad, pero en cada grabación que limpiaba, en algún punto surgía la misma frase escondida entre frecuencias: turno extra. Se lo mostraba a colegas, pero nadie escuchaba. Era solo conmigo. Comencé a dormir cada vez menos. Cuando lo lograba, despertaba con nuevas marcas de tiza en el cuerpo. El polvo impregnaba sábanas, ropa, hasta la boca. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Espero verte en los próximos videos. Ahora en la pantalla voy a dejar la playlist de los videos que sé que les van a gustar. Nos vemos allí.